En el corazón de la antigua ciudad de Guanajuato, donde las calles se enroscan como serpientes de piedra y los amores prohibidos terminan en tragedias impensables, se esconde un lugar que guarda secretos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Un rincón donde el amor no solo nace, sino que se consume en la más terrible de las maldiciones. ¿Te atreverías a caminar por sus sombras? Bienvenidos a Sereno en Misteria, el canal donde el terror y el misterio se funden para revelar lo oculto. Esta noche, en el mes especial de Halloween, os llevaremos en un viaje a través de la historia y la leyenda de un sitio que ha presenciado más de lo que tus ojos podrían soportar. Un lugar conocido como el Callejón del Beso. Pero no es la luna ni las estrellas las que vigilan este callejón. No, lo que aquí se esconde son almas condenadas, historias de pasión y muerte que susurran al oído de aquellos valientes, o quizás insensatos, que se atreven a cruzar su umbral. Frida se encuentra aislada, atrapada en el tercer escalón del Callejón del Beso. La negra parece devorar cada rastro de luz, estrangulando el aire que intenta inhalar. Algo frío y oscuro le oprime el pecho, una presencia que no puede ver, pero que la rodea, apretando cada vez más. Sus ojos, desesperados, recorren las sombras en busca de Diego, pero solo logran reflejar el vacío de su terror creciente. Una figura distorsionada emerge en la penumbra. Su silueta se retuerce como si la misma oscuridad cobrara vida, avanzando con un paso cadencioso que hiela la sangre de Frida. El aire se hiela de golpe y Frida siente que algo frío y cruel le roza la espalda, arrancándole un grito ahogado mientras el mundo a su alrededor se oscurece aún más. En el tercer escalón del Callejón del Beso, el amor y la tragedia se funden en un solo suspiro helado. Cada día de muertos se dice que el espíritu de Ana, una joven arrebatada violentamente en nombre de un amor prohibido, ronda las sombras, buscando a quienes osen desafiar la fuerza de un pacto eterno. Aquellos que se besan allí invocan un destino incierto. Si su amor es puro, el aire les dará una tregua. Si no lo es, un frío antinatural envolverá sus cuerpos y las sombras se alargarán para reclamar lo que creen que les pertenece. Esta leyenda, que atraviesa generaciones, sigue siendo un recordatorio de que algunos amores desafiaban la muerte, pero no sin un precio. Ana, entre la redención y la venganza, espera pacientemente a quienes ignoran el poder de su maldición. Esta no es solo una leyenda, es un recuerdo vivo. La historia de Ana y Carlos ha perdurado a través de los siglos, narrada de generación en generación, no solo como una advertencia, sino como una promesa. Una promesa de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte. Pero cuidado, porque el precio de ese amor puede ser más alto de lo que imaginas. Y es aquí, en este mismo lugar, donde te contaré cómo un amor prohibido llevó a la tragedia y cómo el dolor de un último beso condenó a dos almas para toda la eternidad. Pero antes de sumergirnos en la oscuridad de su destino, en el próximo relato de misterio exploraremos juntos la leyenda del Callejón del Beso, una historia que ha hecho de este rincón de Guanajuato
un lugar de culto para los enamorados y un sitio temido por aquellos que conocen su verdadera historia. Antes de continuar, queremos anunciar que como parte de nuestro mes especial de Halloween, estamos sorteando 5 camisetas exclusivas de Sereno Misteria. Los ganadores serán anunciados el 1 de noviembre en nuestras redes sociales y en la pestaña de comunidad de nuestro canal de YouTube. Para participar, comenta tu parte favorita de esta historia y asegúrate de estar suscrito. No te lo pierdas. Se dice que el espíritu atormentado de Ana sigue rondando, buscando en las sombras a quienes osan desafiar la fuerza de un amor verdadero. Si el amor no es puro, las parejas sentirán un frío indescriptible y la opresión de unas sombras que parecen alargarse, como si la misma Ana, en su búsqueda de redención, las acechara desde la oscuridad. Guanajuato, ciudad antigua y vibrante, guarda secretos en cada rincón. Entre ellos, destaca el Callejón del Beso, donde amor y muerte se entrelazan en una tragedia que ha marcado la historia de la ciudad. En una época de estrictas normas, Ana, hija de una familia acomodada, estaba destinada a un matrimonio concertado. Pero su corazón pertenecía a Carlos, un joven minero de noble espíritu, que desafió todas las reglas por amor. Ana y Carlos sabían que su amor era imposible bajo las estrictas reglas de la sociedad de la época, pero eso no los detuvo. En las noches, cuando el velo de la oscuridad caía sobre Guanajuato, Carlos se acercaba al balcón de Ana, que daba al estrecho callejón. Con el tiempo, Carlos, en su desesperación por estar más cerca de Ana, alquiló una habitación en la casa vecina, cuyo balcón estaba frente al de su amada. Así, cada noche, en el sigilo de la oscuridad, Ana y Carlos se encontraban en secreto, susurrando palabras de amor y compartiendo besos furtivos sobre el abismo de su destino. Sin embargo, como en toda tragedia, su secreto no podía mantenerse oculto para siempre. Una noche, el padre de Ana, al sospechar de su comportamiento, la siguió hasta el balcón. Cuando vio a su hija con Carlos, la ira lo consumió. Sin decir palabra, entró en la habitación, arrancó a Ana del balcón y, en un acto de furia descontrolada, la apuñaló en el corazón. Carlos, impotente desde el otro lado, solo pudo ver cómo la vida se desvanecía de los ojos de su amada. Se dice que Carlos, en un intento desesperado por alcanzarla, cruzó el estrecho abismo que separaba los balcones y, con lágrimas en los ojos, besó la mano fría de Ana, sellando así su amor eterno y su destino. En ese momento, el alma de Ana se desprendió de su cuerpo y su espíritu quedó atrapado en el callejón, condenada a vagar por la eternidad en busca del amor que le fue arrebatado. La leyenda del Callejón del Beso no es solo un relato de amor trágico, es también una advertencia sobre los peligros de los sentimientos que desafían las normas establecidas. En una sociedad donde el honor y la obediencia eran más valorados que la felicidad personal, Ana y Carlos se convirtieron en víctimas de un sistema que no podía permitir que el amor floreciera sin permiso. Pero más allá de la tragedia, la leyenda también nos habla de la fuerza del amor, que persiste más allá de la muerte. El beso final de Carlos no solo fue un acto de desesperación, sino también de devoción eterna. Es una declaración de que el amor verdadero no se desvanece, sino que permanece, incluso cuando el cuerpo ya no puede sostenerlo. Este beso, sellado en la muerte, es la promesa de que, de alguna manera, las almas de Ana y Carlos están unidas para siempre.
El Callejón del Beso ha trascendido su historia original para convertirse en un símbolo cultural de Guanajuato. A lo largo de los años, la leyenda ha atraído a miles de parejas que buscan sellar su amor con un beso en el tercer escalón, esperando obtener los 7 años de felicidad prometidos. Pero hay más en este callejón de lo que parece a simple vista. Muchos visitantes afirman haber sentido una presencia inexplicable al cruzar el callejón en la noche de Día de Muertos. Algunos dicen haber visto una figura femenina en el balcón, con un vestido blanco que ondea suavemente en el viento, mientras otros escuchan el susurro de un nombre: Carlos. Estas experiencias han alimentado la creencia de que el Callejón del Beso no es solo un sitio de amor, sino también de pena y lamento. Pero, ¿y si la historia no es tan simple como parece? ¿Qué pasaría si el espíritu de Ana no estuviera buscando bendecir a las parejas, sino algo más oscuro? Hay quienes afirman que la verdadera razón por la que Ana sigue vagando por el Callejón del Beso no es por amor, sino por venganza. Una teoría poco conocida sugiere que Ana, consumida por la rabia y el dolor, no puede descansar hasta que encuentre un alma dispuesta a ocupar su lugar. Un alma que, como la suya, ha sido traicionada por aquellos que quienes confiaba. Cada año, durante el Día de Muertos, Ana sale de las sombras, buscando entre los enamorados una nueva víctima. Alguien que tome su lugar en la maldición del Callejón del Beso. Así que la próxima vez que visites Guanajuato y te atrevas a besar a tu ser querido en el Callejón del Beso, pregúntate: ¿es realmente amor lo que estás invocando? ¿O algo mucho más siniestro? Ahora, imagina, ¿qué pasaría si esta leyenda cobrara vida en nuestra época? ¿Qué secretos esconde el Callejón del Beso bajo la fachada de una ciudad moderna? Déjame llevarte a un tiempo no tan distante, en el que una joven pareja, como tantas otras, decidió desafiar al destino y sellar su amor en este mismo lugar. Pero lo que comenzó como un gesto romántico se transformó rápidamente en una pesadilla que nunca olvidarían. Prepárate para conocer la historia de Frida y Diego, dos almas unidas por el amor, pero separadas por algo más fuerte que la muerte. Porque en el Callejón del Beso, los finales felices son solo una ilusión. Frida y Diego, una pareja joven y profundamente enamorada, compartían una conexión que parecía inquebrantable. Su viaje a Guanajuato no solo era una oportunidad para disfrutar del Día de Muertos, sino también una celebración de su relación, marcada por promesas y sueños compartidos. Ambos estaban fascinados por las leyendas que la ciudad ofrecía, especialmente la del Callejón del Beso, que, como ellos, encarnaba una historia de amor intenso. Mientras caminaban por las calles iluminadas por miles de velas y adornadas con flores de cempasúchil, el ambiente festivo parecía reflejar la alegría y la complicidad que sentían al estar juntos. Frida, con su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, caminaba de la mano de Diego, disfrutando de la compañía de su amado en medio de la bulliciosa ciudad. Decidieron dirigirse al Callejón del Beso, un lugar que, para muchos, era el escenario perfecto para sellar su amor con un beso, prometiendo así 7 años de felicidad. Al llegar, el ambiente cambió abruptamente. Las risas y la música que llenaban las calles se desvanecieron en un silencio inquietante cuando la pareja entró en el callejón. La temperatura cayó de repente y una sensación de claustrofobia comenzó a instalarse en Frida. A pesar de su nerviosismo,
Continuaron su camino hasta el tercer escalón, donde la leyenda dice que ocurrió la tragedia. Un escalofrío cortante recorrió la columna de Frida, pero se forzó a ignorarlo. Cuando sus labios se unieron a los de Diego, el tiempo pareció estirarse y deformarse en una quietud antinatural. De repente, un frío abismal envolvió a la pareja, helando su piel hasta los huesos. Al separarse, el horror la paralizó. Los ojos de Diego, que antes brillaban con vida, se habían convertido en pozos oscuros y vacíos, devorados por una sombra silenciosa que parecía haber apagado para siempre la llama de su ser. Un miedo profundo comenzó a crecer en Frida, alimentado por el amor que sentía por él. Intentando sacudirse la inquietud, Frida siguió a Diego fuera del callejón, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no la abandonó. Esa noche, de vuelta a su hotel, intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión vacía de Diego y escuchaba un susurro persistente, como si el viento murmurara un nombre: Ana. A medida que pasaban los días, la preocupación de Frida se convirtió en un miedo abrumador. Diego, el hombre enérgico y lleno de vida que ella amaba, estaba desapareciendo ante sus ojos. La fatiga lo invadía inexplicablemente, y aquellos ojos que solían brillar con amor y alegría, ahora estaban apagados, opacados por una sombra que Frida no podía entender. Ella intentaba animarlo, aferrándose a los recuerdos de la pasión que compartían, pero la distancia entre ellos se hacía cada vez más palpable. Al mismo tiempo, Frida comenzó a notar cosas extrañas, movimientos fugaces en el rabillo del ojo, susurros en la oscuridad que helaban la sangre y siempre el mismo nombre, resonando en su mente como una advertencia: Ana. La tensión entre ellos crecía a medida que lo inexplicable se volvía imposible de ignorar. Frida decidió investigar más sobre la leyenda del Callejón del Beso, convencida de que algo en ese lugar había desatado los eventos extraños que estaban experimentando. Sus búsquedas la llevaron a descubrir relatos antiguos y oscuros que hablaban de una maldición asociada al tercer escalón. No solo era un lugar de tragedia, sino también de ira y desesperación. Decidida a encontrar respuestas, Frida y Diego buscaron la ayuda de una anciana local, conocida por su conocimiento de las historias más oscuras de Guanajuato. La mujer, con su mirada penetrante y voz suave pero firme, les reveló que habían despertado algo en el Callejón del Beso. Ana, el espíritu inquieto, seguía buscando redención por la traición sufrida, y su ira se volvía más poderosa cada día de muertos. La anciana les advirtió que solo había una manera de calmarla. Debían regresar al callejón durante la noche y realizar un ritual para pedir perdón y liberar el espíritu atrapado, usando velas y una figurita especial de cera. Frida se armó de valor y subió la primera vela en el medio del Callejón del Beso. Al instante, un viento helado barrió el lugar, apagando la llama como si la oscuridad misma rechazara la luz. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar, y una sensación de inquietud la invadió. Diego, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se estremeció y retrocedió un paso, sus ojos buscando un refugio en la negra circundante. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con un latido sordo, como si la tierra tuviera su propio pulso. Con manos temblorosas, Frida luchó por encender la vela una vez más,
pero el temblor en sus dedos delataba su miedo creciente. Justo cuando la mecha chisporroteaba, el aire se llenó de un susurro, bajo y ominoso, que se multiplicó hasta convertirse en un coro ensordecedor. El nombre Ana reverberaba en todas direcciones, como si la misma oscuridad del callejón hubiera despertado para invocar una presencia antigua y vengativa. Con un estruendo sordo, la figura de cera que simbolizaba a Ana comenzó a derretirse sin haber sido tocada por el fuego. Diego, sin poder contenerse, cayó de rodillas en medio del callejón. Su rostro había perdido todo rastro de humanidad y en sus ojos, antes cálidos, ahora se reflejaba un vacío profundo. Frida quiso acercarse, pero una fuerza invisible la mantenía inmóvil, clavada en el sitio. Un aliento gélido la recorrió desde la nuca hasta la base de la espalda, paralizándola en el sitio. La certeza de que no estaban solos se incrustó en su mente. La sombra de Ana, visible como una figura espectral en la penumbra, avanzaba hacia Diego con una lentitud inquietante, exudando una malevolencia palpable. Frida sintió el peso del aire volverse sólido, aplastándola contra el suelo, como si la noche misma hubiera decidido devorarla en un abismo de tinieblas. Diego se convulsionó y un grito desgarrador, lleno de dolor y rabia acumulada a lo largo de los años, escapó de sus labios mientras su cuerpo se arqueaba. En ese momento, las sombras que los rodeaban se cerraron como un manto y el callejón quedó sumido en una oscuridad absoluta, cargada de una tensión insoportable. La figura de cera se deshizo por completo, dejando solo un carbón oscuro en el suelo. Frida, aún paralizada, sintió cómo la temperatura descendía selectivamente y en el último momento de lucidez vio cómo Diego era envuelto por las sombras, su rostro desvaneciéndose en el remolino de oscuridad antes de desaparecer por completo. El callejón del beso había atrapado otra alma, pero su influencia no terminó ahí. Frida, en su desesperación final, comprendió que la leyenda no era un simple relato del pasado, sino una advertencia ignorada por aquellos que no comprendían el poder de un amor maldito. La oscuridad la envolvió completamente, y lo último que escuchó fue el eco de su propio grito mezclándose con el de Ana, mientras el frío la reclamaba. Diego, ahora un receptáculo del espíritu vengativo, regresó al mundo de los vivos, pero ya no era el hombre que Frida amaba. Lo que quedó de él fue un cascarón vacío, portador de una ira ancestral que comenzó a manifestarse lentamente, primero en su mirada vacía y luego en el aire gélido que lo rodeaba. La transformación era imperceptible al principio, pero pronto los animales comenzaron a habitarlo y las plantas morían a su paso. La sombra de la maldición se extendió, convirtiendo a Diego en el nuevo guardián del terror en el callejón del beso. Un espíritu condenado a buscar nuevas víctimas cada día de muertos. Cuando las autoridades encontraron a Frida al día siguiente, ella estaba sola, acurrucada en el tercer escalón, con los ojos abiertos y vacíos, mirando hacia la nada. Diego había desaparecido, pero no del todo. La figura de cera, ahora una mancha en el suelo, era la única evidencia de lo que había ocurrido la noche anterior. Y sin embargo, los habitantes del lugar comenzaron a notar cómo la ciudad se llenaba de un nuevo tipo de miedo, uno que parecía brotar desde las entrañas mismas del callejón del beso. Guanajuato continuó con sus celebraciones, ajeno a la nueva oscuridad que se cernía sobre sus calles. El callejón del beso permaneció aparentemente inalterado,
un lugar de encuentro para los enamorados y un recordatorio silencioso de que algunos amores no deben ser desafiados. Pero algo había cambiado. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular entre los locales, pero esta vez con un giro siniestro. Algunos afirmaban haber visto no solo a una joven mujer, sino también a un hombre, vagando por el callejón en las noches de Día de Muertos. Él no parecía buscar a nadie, más bien parecía acechar, esperando el momento de reclamar una nueva víctima. Otros decían, si escuchabas con atención en la quietud de la noche, podías oír el eco de un beso, seguido de un grito desgarrador que no provenía solo de una voz, sino de dos almas entrelazadas en su condena eterna. El callejón del beso había sellado su maldición en un ciclo interminable de amor y muerte, atrapando a Diego y a otros incautos en una danza macabra que se repetiría cada año, en la misma noche, bajo las mismas estrellas indiferentes. El callejón del beso había reclamado otra víctima, atrapada en su interminable ciclo de amor y muerte. Pero la historia no terminó allí. Cada día de muertos, cuando el velo entre los vivos y los muertos se desvanece, el callejón cobra vida de formas que pocos pueden comprender. Las sombras se alargan, los murmullos se intensifican y aquellos que se atreven a sellar su amor